En estos días está recorriendo por todas partes un tema muy delicado acerca de la serpiente que tentó a Eva, lo cual nos han estado llenando de información variada. Y lo que es más peligroso es que incluso mucha de esa información es satánica, pero la gente no se está dando cuenta de ello. Algunos hablan que Eva era la serpiente, otros dicen que la serpiente era Dios, otros dicen que se trató de Lilith, un demonio que se transformó en serpiente y mujer. Y así, un sinfín de teorías locas. Y algo muy peligroso es mezclar las teorías, sus filosofías y religión con la fe bíblica, pero muchos canales y plataformas lo están haciendo, pero no por un propósito correcto. Si te habrás dado cuenta, en este tiempo han salido cientos de cuentas que se están poniendo a hablar de Dios y de la Biblia, pero lo que muchos no se dan cuenta es que casi todos son personas del mundo que han entrado solo para hacer mercadería de las ovejas, porque están mezclando la Biblia con paganismo, con brujería, misticismo, gnosticismo y un sinfín de herejías que la gente no se está dando cuenta. Y ahora, un tema que se está difundiendo con mezclas de paganismo esotérico es el tema de la serpiente del libro de Génesis, y que todo provino de este pasaje. Y el Señor Dios dijo a la serpiente: por cuanto esto hiciste, maldita serás entre todas las bestias y entre todos los animales del campo, sobre tu pecho andarás, y polvo comerás todos los días de tu vida. Aquí nos muestra una maldición sobre la serpiente, una maldición sobre Satanás. También tenemos una maldición sobre la mujer en el versículo 16. Tenemos una maldición sobre el hombre desde el versículo 17 en adelante. Todos los protagonistas involucrados en la caída son maldecidos por Dios. Y la maldición comienza con la serpiente y con Satanás. Ahora, este es un capítulo muy importante, porque define para nosotros por qué el mundo es como es, por qué el hombre es como es, y nos ayuda a entender por qué tiene que haber un plan de salvación. Ahora, para entender esto desde su contexto hebreo, en la maldición que nos presenta aquí, hay dos cosas que debemos considerar. En el verso 14 tenemos la maldición de la serpiente natural. En el verso 15 tenemos la maldición del Satanás sobrenatural. En el verso 14 Dios le habla al animal, el instrumento de Satanás. Dios maldice al animal, pero este no tiene mente racional, no tiene sentido del pecado. Fue utilizado por Lucifer, pero Dios maldice al animal, aunque no sea un compañero racional y dispuesto, sino todo lo contrario. El animal es irracional y es literalmente usurpado por el mismo Satanás. La serpiente tampoco sabe nada de la maldición, no sabe nada de la tentación, no sabe nada del pecado, porque no puede comprenderla de manera personal y racional. Pero maldecir a la serpiente tiene un propósito, y les vamos a mostrar cuál es. El texto hebreo no está diciendo que Dios maldijo a todos los animales y que Dios maldijo a la serpiente más que a todos. En hebreo no es un término comparativo como un término selectivo. La idea no es que todo el ganado, que es el término que se refiere a los animales domésticos en el relato de la creación en Génesis 1, ni todas las bestias, que se refiere a aquellos que no son domesticados, animales grandes, bestias salvajes. La idea no es que todos los animales domésticos y todos los salvajes fueron maldecidos y que la serpiente fue más maldecida. La idea del texto hebreo aquí es que de todos los animales domésticos y de las bestias salvajes, de todos ellos, la serpiente fue seleccionada para ser maldecida. La idea del texto hebreo es que solo la serpiente es maldecida. Ahora, todos los animales sintieron los efectos de la caída. Todos sienten el efecto del hecho de que Dios ha maldecido la tierra, como vemos en el versículo 17 en adelante. Sienten el impacto del pecado en el mundo. Todos los animales como resultado de la caída se van a descomponer, envejecen, se convirtieron en carnívoros, contraen enfermedades y mueren. Por eso Romanos 8 dice en un lenguaje muy claro que toda la creación gime. Todo el universo creado siente el efecto del pecado. Dice Romanos 8 que la creación fue sujeta a futilidad, no por su propia voluntad. No es culpa de los animales, no es culpa de la tierra, no es culpa de las plantas, no es la culpa del planeta, ni de las estrellas, ni el sol, ni la luna. No fueron responsables ni culpables, pero han sido sujetos a futilidad. Y dice que toda la creación gime y sufre dolores de parto hasta ahora. Los animales sienten la maldición, pero llegará un día, como dice Isaías 65, el lobo y el cordero pastarán juntos. Pero no es de eso de lo que habla Génesis aquí. Obviamente hay una especie de impacto general que el pecado ha traído al universo. El profeta Jeremías lo expresa de esta forma: ¿hasta cuándo estará desierto
desierta la tierra, y marchita la hierba de todo el campo, por la maldad de los que en ella moran. Faltaron los ganados y las aves, porque dijeron: no verá Dios nuestro fin. El mundo animal, como el mundo vegetal, y todo el universo creado, siente el efecto del pecado. Pero no es el caso de que todos ellos hayan sido específicamente maldecidos. Y el Señor dijo a la serpiente, por haber sido el instrumento de la tentación: maldita serás entre todos los animales. Ahora, el animal no sabe si está vivo o muerto, no tiene conciencia de sí mismo, pero lo que Dios muestra aquí es que al maldecir a la serpiente, la convirtió en un símbolo, un recordatorio constante de la degradación de Satanás. Satanás era realmente sinónimo de la serpiente. En Apocalipsis 12 y 20, Satanás es llamado ahí ese dragón, esa serpiente. Y Dios maldice a esa serpiente para que se convierta en una imagen perpetua y constante de la devastación y el oprobio que soporta Satanás. Por eso las serpientes del mundo son símbolos del juicio divino sobre Satanás. Ahora, ¿qué era lo que Satanás buscaba? Si nos remontamos a la época anterior a la caída de Satanás, en las glorias del cielo de Dios, Lucifer era el querubín ungido, y tal vez el de mayor rango, tal vez incluso el director musical del cielo. Pero eso no era suficiente para él. Él quería ser más alto, por encima de Dios, pero fue arrojado, como dice Apocalipsis, arrojado a la tierra. Y ahí quería reafirmar esa idea de escalar, y quiere convertirse en el soberano sobre el hombre, así que conduce a Adán y Eva a una tentación exitosa. Y luego se imagina que él es el soberano ahora. Y luego Dios lo arroja de nuevo al suelo. Y esto está simbolizado por la declaración en el verso 14: sobre tu pecho andarás. En hebreo es la palabra arrastrarse. Y cada vez que veas una serpiente deslizándose y arrastrándose, es una señal y un símbolo de la humillación de Satanás. Es un recordatorio del juicio divino sobre él por tentar a Adán y Eva en el pecado. Y no es que las serpientes sean feas, son la creación de Dios, y en su belleza son símbolos de algo hermoso que buscaba ser alto, siendo arrojado al nivel más bajo. Levítico 11 dice: todo lo que se arrastra sobre su vientre no comeréis, porque es abominación. Era una abominación, eran animales inmundos, incluso hasta hoy. Ahora, muchos estudios y también interpretaciones rabínicas afirman que la serpiente antes de la tentación era una criatura erguida. Tal vez por eso que Apocalipsis también se refiere a él como un dragón. Este tenía algunos pies, pero ahora ha cambiado y ha sido arrojado al suelo. Las serpientes no sienten la maldición, pero sí la ilustran. Cada vez que ves una serpiente te recuerda a esa serpiente en el jardín, que trató de levantarse y fue arrojada nuevamente al suelo para retorcerse en el suelo. Luego dice Dios: y polvo comerás. La mayoría de las serpientes comen insectos o pequeños roedores, lo que significa es que viven en la tierra, como resultado de retorcerse en el suelo. Es una señal de derrota. En el Salmo 72 dice, por ejemplo, que se inclinen ante él los nómadas del desierto y laman el polvo sus enemigos. Es un símbolo de ser vencido, un símbolo de ser totalmente derrotado y llevado al nivel más bajo. En Isaías 49, en Miqueas 7, también se usa la misma expresión. Por eso las serpientes son como un arco iris. Cada vez que ves un arco iris, recuerdas que Dios nunca destruirá el mundo con agua. Y cada vez que ves una serpiente, puedes recordar que Satanás, que trató de elevarse, fue arrojado a la tierra. Y cuando trató de levantarse de nuevo en la tierra, fue arrojado de nuevo. Y su caída está simbolizada por las serpientes. Son recordatorios constantes de que Satanás es un enemigo derrotado. Luego dice el Señor: estarás boca abajo y comerás polvo todos los días de tu vida. Es decir, la maldición nunca será eliminada. Estarán condenadas a ser símbolos visibles de un rey de las tinieblas vencido. Son un símbolo perpetuo de la derrota del diablo. Por eso muchas veces la serpiente es un símbolo del diablo. Incluso en nuestros días, está asociada con el ocultismo. En los primeros tiempos de la iglesia había una secta conocida como los sofitas, de la palabra griega ófices, que significa serpiente. Los sofitas adoraban a la serpiente, adoraban a Satanás. Incluso la serpiente médica, que está en el símbolo de la medicina, proviene del culto de adoración a la serpiente en Corinto. Pero todo eso es un símbolo de un Satanás vencido. Y desde el verso 15, Dios se enfoca en el Satanás espiritual. Y ese es tema para otro informe. Ahora, el Señor Jesucristo vino a aplastar la cabeza de la serpiente y lo hizo en la cruz. Ahí fue donde realmente dio el golpe. Pronunció su juicio en el jardín, pero el verdadero golpe mortal vino en la cruz. Y como cristianos, debemos de proclamar esa verdad para que muchos encuentren la verdadera salvación.